aristas del derecho de petición. De un lado el ciudadano, el particular y de otro lado el Estado. ¿El Estado representado por quién? Por las entidades territoriales, por las entidades de control. Estado representado por los servidores públicos. En consecuencia, vamos a abordar, de un lado, cuál es la actitud y qué debe hacer el ciudadano para acceder al Estado aplicando esa herramienta fundamental, derecho de petición, y qué debe hacer y con qué vocación debe asumir la actitud el servidor público para darle respuesta pronta y efectiva a un derecho de petición que invoque un ciudadano. Son dos actores entonces en este Estado social de derecho. El ciudadano que requiere una información, que presenta una queja, que eleva una solicitud y espera pronta respuesta del Estado. Y de otro lado está el servidor público. Estás tú como funcionario de la Contraloría General de Santiago de Cali. ¿Para qué? Para cuando llegue el derecho de petición, ¿qué hacer con ese derecho de petición? ¿Cómo, cómo tramitar ese derecho de petición de manera oportuna, rápida y eficaz? Y sobre todo, para satisfacer ese requerimiento del ciudadano de dos formas, de fondo y de forma. O mejor, de forma y de fondo. Porque de forma puede responder, pero de fondo puede ser impreciso. Y ahí hay una irregularidad. Entonces, vamos a abordar ese tema desde esas dos perspectivas, desde la acción que debe hacer o debe iniciar el ciudadano y la actitud que debe tomar el servidor público, en este caso de la Contraloría General de Santiago de Cali. De otro lado, en el transcurso de la charla vamos orientando y vamos aterrizando al tema puntual de los procederes de los actores protagonistas del derecho a petición, pero vamos a enmarcarlo en primera instancia en el Estado social de derecho, donde está la raíz del derecho de petición es en la concepción del Estado social de derecho. Desde ahí tenemos que partir, porque debemos tener claro la concepción de dónde viene el derecho de petición. No solo decir que está consagrado en el artículo 23, no, pero ese derecho de petición tiene una razón de ser, una justificación, una causa, un motivo. Y entonces nos trasladamos al artículo primero de nuestra Constitución política, que nos define en primera instancia qué es un Estado social de derecho o cómo está organizado el Estado social de derecho. Nuestro país, Colombia, es un Estado social de derecho organizado en república unitaria, descentralizada, con autonomía de las entidades territoriales, democrática, participativa, pluralista, fundada en el respeto de la dignidad humana. Subrayo lo anterior: democrática, participativa, pluralista y fundado en el respeto de la dignidad humana. De ahí se origina el derecho de petición, que vamos a ver más adelante qué responsabilidades entraña y por qué tiene esa vocación el ciudadano de acceder al Estado para pedir información o para cualquier otro tipo de eventos que tenga a bien consultarle. El Estado colombiano, como todo en la vida, ha sido dinámico. La vida es dinámica por sí misma, todo es cambiante. Lo único, lo único importante es tener conciencia de los cambios que cada día se dan en nuestra vida. Y la vida ha cambiado mucho, sumamente, en aspectos muy importantes. Y el Estado colombiano no ha sido ajeno a esa dinámica de cambio. Mire, por ejemplo, ahora en qué estamos nosotros aquí, en una etapa virtual, de la modernidad virtual. Hace 20 años o 30 años no nos imaginábamos esto, pero los cambios hay que aceptarlos y hay que estar ahí. El Estado colombiano
hace años, 40 años, era ajeno a escuchar a la comunidad. El alcalde estaba ya como eh, en un cubículo que no salía a ninguna parte y era únicamente firmando documentos, pero no tenía contacto con la comunidad. A medida los alcaldes eran nombrados por los gobernadores, ahora son elegidos popularmente con fundamento en el principio de la democracia. La comunidad no tenía acceso a la información. Todo era cerrado, un círculo cerrado en las administraciones territoriales, todo era cerrado y el ciudadano era totalmente ajeno a lo que pasaba dentro de una administración y esporádicamente veía algunos resultados materializados en algunas obras o algunas cuestiones que impactaran a la sociedad para mejorar la calidad de vida. Esto ha cambiado. La brecha se ha ido cerrando y uno de los aspectos importantes para acercar el Estado a la comunidad, para que el Estado pueda oír a la comunidad, es el derecho de petición, con fundamento en el principio de la democracia de nuestro Estado social de derecho, con fundamento en el principio de que somos un Estado democrático y participativo. Ya se le dice a la gente, venga, participe, usted forma parte del Estado. Y es que por sí la comunidad forma parte del Estado, en virtud de que los elementos del Estado que ustedes conocen, los abogados y cualquier persona, que son eh, territorio, autoridad y población, las normas. Y entonces la población es un elemento del Estado, esencial del Estado. Sin, sin comunidad no hay Estado, sin autoridad no hay Estado, sin norma no hay Estado. Entonces, ese acercamiento del Estado a la comunidad ha permitido que se creen instrumentos, mecanismos para que la comunidad se acerque al Estado colombiano, para que la comunidad pueda conocer qué hace de primera mano la Contraloría General de Santiago de Cali, para que la comunidad pueda acceder a una información que le corresponde conocer en razón a que forma parte integral del Estado colombiano. En consecuencia, es el derecho de petición un instrumento, un elemento fundamental, básico, esencial para acercar el Estado a la comunidad. Y un Estado pluralista, donde hay diversidad de razas, condiciones, géneros, etcétera, fundamentado en qué? En el principio del respeto a la dignidad humana, que también va ligado al derecho de petición, porque elementalmente, cuando decimos respeto a la dignidad humana, cuando usted le escriben algo, le escriben una carta, le hacen un chat, le ponen una conversación, lo que mínimamente usted por respeto debe responder. Entonces, este artículo segundo nos abre el camino para comprender, para analizar de dónde viene ese derecho de petición. ¿Cuál es la vocación que tiene el ciudadano para efectos de poder encontrar un instrumento, una herramienta que le permita acercarse a la comunidad? Estado democrático, dice la norma, es democrático y participativo. Democrático porque tenemos la oportunidad de elegir a nuestros gobernantes. Implica la participación del pueblo en las decisiones importantes de su desarrollo. Ese Estado democrático garantiza necesariamente que podamos participar, que el pueblo, que la ciudadanía pueda participar en las decisiones importantes para el desarrollo de su localidad. Que la ciudadanía pueda conocer qué hace la Contraloría General de Santiago de Cali, para que la ciudadanía pueda conocer cuáles son las obras que están proyectadas, por ejemplo, en la comuna X de Santiago de Cali. Es decir, para que la comunidad pueda participar en la elaboración de su propio desarrollo, informándole al Ejecutivo mediante un derecho de petición, solicitándole al Ejecutivo
la realización de tales o cuales obras que apunten a resolver necesidades colectivas de la comunidad. Eso se puede hacer a instancia de un derecho de petición, participar en las decisiones importantes del desarrollo. Mediante un derecho de petición, la comunidad puede decirle al gobernante, enunciando en un derecho las necesidades que tiene en su comunidad, para que el Ejecutivo pueda realizar los trámites necesarios, presupuestales, financieros, económicos, etcétera, y propender por desarrollar la obra. Eso es participación de la comunidad en las decisiones para desarrollar su propio progreso y satisfacer las necesidades colectivas. Herramienta, derecho de petición. ¿Fundamental en qué? En la democracia y que somos un Estado participativo. La democracia entonces tiene dos aspectos, y es una democracia representativa y una democracia participativa. Vamos a detenernos en la democracia participativa, que es lo que nos corresponde. Son diferentes conceptos y hay diferente resultado de una democracia representativa a la participativa. La democracia representativa es la elección popular. Nosotros tenemos la facultad de elegir alcaldes y gobernadores, presidente, vicepresidente por elección popular. Y eso nos da a nosotros una facultad grande de poder tener la oportunidad de elegir a los mejores gobernantes. De elegir a los gobernantes basados en un programa de gobierno, no en una bandera, como a veces ocurre. Esa es la democracia representativa. Elección popular, congresistas, diputados, concejales, eh, presidente, vicepresidente, etcétera. Y la democracia participativa es la que nos permite a nosotros, a la comunidad, eh, la oportunidad para participar y le otorga ese espacio, le dice a la comunidad, aquí tienen ustedes el espacio para que participen y puedan influir en las decisiones públicas que toma el Ejecutivo. El espacio está creado, el espacio está dado por la ley y por la Constitución. Lo importante es que hay que motivar a la comunidad a que ejerza su liderazgo y ocupe esos espacios para bien de su propia comunidad y pueda permitirse que sus sugerencias, sus recomendaciones, sus necesidades influyan en las decisiones públicas del Ejecutivo. Muchas personas eh, tienen la oportunidad de ocupar espacios, de hacer cosas, pero no lo hacen por algunos aspectos como el temor, como la desidia, y no ejercen el liderazgo. Liderazgo. Hay que ejercer el liderazgo desde donde estemos. Liderazgo desde tu posición como servidor público. Liderazgo de la posición de la comunidad, de los líderes comunales. Porque el liderazgo es la capacidad y la habilidad de alcanzar metas, de lograr propósitos. Y cada uno de nosotros, los seres humanos, debemos tener metas, propósitos, porque una vida sin metas, sin propósitos, es una vida insípida, sin sabor, sin sustancia. Una vida con metas es una vida productiva que te enseña un horizonte allá para alcanzar, y cuando logras tu meta, compartes la meta con los demás y los resultados exitosos. El líder comunal también tiene que fijarse metas de cómo participar en las decisiones públicas y cómo ustedes pueden incentivar desde la Contraloría a fomentar la participación, fomentando las veedurías ciudadanas, porque ustedes hacen un control fiscal, pero qué bueno que la comunidad haga el control social y vayan de la mano la comunidad como órgano fiscalizador del control social y la Contraloría como órgano fiscalizador del control fiscal. Es decir, hay que buscar armonizar los controles, porque los espacios están. La gente tiene el espacio ahí
para tomarse eh, la forma de acudir al Estado a lograr impactar en su comunidad a instancias de las peticiones que ellos hacen y que influyan en las decisiones públicas a instancias de un derecho de petición. La participación administrativa tiene interesantes espacios en donde pueden ser ocupados por la comunidad. El ejercicio del derecho de petición y el derecho de información es uno. De el primero nos vamos a ocupar en esta jornada de hoy y mañana. La participación en procesos administrativos que están consagrados en el artículo 45 y 68. La participación en la discusión de planes de desarrollo, artículo 142 de la norma constitucional. La participación en la prestación de servicios públicos, artículo 369 de la norma fundamental que nos rige el país. La elección de vocales de control. La conformación de comités de desarrollo y control social de los servicios públicos domiciliarios. Hay que buscar que la gente participe en ese tipo de comités de desarrollo y control social de servicios públicos domiciliarios. La participación en la regulación y calidad de los bienes, artículo 78. Los espacios están ahí y la comunidad y la Contraloría deberá velar, ojalá, porque la comunidad se active, que la Contraloría ejerza liderazgo para que la comunidad genere acciones y actúe de la mano del control fiscal para ejercer un control social. La diferencia entre una persona exitosa y el que no lo es que el que alcanza el éxito hacen que las cosas sucedan y el que no espera que las cosas pasen. Entonces no esperemos pasivamente que sucedan cosas, sino hagamos acciones que nos permitan tomar decisiones acertadas. A propósito de decisiones, cuando tomamos una decisión nosotros como seres humanos y como servidores públicos, la decisión por sí sola no te da resultados. Cuando un líder comunal decide actuar, decide hacer algo, la decisión por sí sola no te da resultados inmediatos. Toda decisión en la vida del ser humano y toda decisión en la vida del servidor público debe estar acompañada de una acción. Si tú decides y no actúas, no pasa absolutamente nada. Hay que decidir siempre, pero esa decisión acompañada de una acción. Porque pregunto, ¿cuántas veces tú has tomado decisión de ir al gimnasio? Y pregunto, ¿cuántas veces has tomado una decisión de hacer dieta? Y creo que ahora en diciembre es como imposible. Hemos tomado decisiones, pero no actuamos. Siempre tenemos que tomar una decisión y actuar. El derecho, el ciudadano decide invocar un derecho de petición, hacerlo, hay que hacerlo. Y el servidor público le llega el derecho de petición y tiene que tomar la decisión de responder. Pero esa respuesta hay que accionarla, materializarla. Buscar la manera de que se cumpla el propósito del derecho de petición respondiendo de forma y de fondo. Entonces, son muchos los espacios, amigos de la Contraloría, en donde se puede accionar, de donde se puede hacer liderazgo. Muchos espacios en donde la comunidad puede proyectarse e incidir en las decisiones administrativas del Ejecutivo Municipal, igual del Ejecutivo Nacional, igual del Ejecutivo Departamental. Esa, esa razón de ser del artículo primero de nuestra concepción estatal está fundamentada también en el respeto de la dignidad humana. Es algo esencial que por el solo hecho de nosotros tener la condición de seres humanos merecemos respeto en igualdad de condiciones. Indudablemente, necesariamente tenemos que estar eh, con el concepto claro de que cuando recibimos un derecho de petición como servidores públicos, mínimamente,
se debe responder por respeto a esa persona que ha acudido a la Contraloría para que se le resuelva una situación planteada. Y generalmente, cuando recibimos derechos de petición formalizados en un escrito, no siempre llegan o siempre llegan con situaciones por resolver. No hay un derecho de petición que llegue ya con algo positivo, con un reconocimiento, con un aspecto de realce, resaltando la actividad de la Contraloría, eh, pidiendo algo así fundamentalmente positivo. Siempre lo que entraña un derecho de petición es algo por resolver, hay que actuar y resolverlo. Entonces, en respeto por la dignidad humana, por el solo hecho de escribir, indudablemente hay que tener acceso, hay que responderle en debida forma a ese ciudadano que ha tomado ese camino de acudir al Estado colombiano, representado por usted como servidor público. Pero ¿qué viene ahora? En el marco constitucional, desde el punto de vista del servidor público, que me parece importante que tengamos claro este concepto. O no que tengamos claro este concepto, yo sé que ustedes lo tienen claro, que lo refresquemos, este concepto del artículo segundo de la Constitución Nacional. Este artículo segundo nos dice para qué es el Estado, cuál es la razón de ser del Estado, cuál es el fin del Estado. Todo en la vida tiene un propósito. Toda acción que usted desarrolle tiene un propósito. No hay acción que un ser humano desarrolle que no tenga propósito, que no tenga una razón de ser, que no tenga un sentido, que no tenga una fundamentación. Si salgo de la casa, salgo con un propósito. Ir a Home Center, con un propósito, con una razón. Todas las acciones que hagamos nosotros, los seres humanos, tenemos un propósito. No hay nada sin propósito. El Estado tiene un fin, un propósito, una razón de ser. Y ahí el artículo segundo nos dice que el fin esencial, es decir, hay muchos más fines del Estado, pero el fin esencial, fundamental, básico, estructural del Estado es servir a la comunidad. O sea que ya nos paramos en el sector, en el protagonista servidor público, que es usted, señor de la Contraloría, porque usted es Estado. Porque usted accedió al Estado a prestar un servicio. Y el Estado no es la Contralora, el Estado no es la gobernadora, el Estado no es el alcalde, el Estado es usted, que está representando al Estado colombiano desde su función. Y entonces, ese Estado, a instancias suyas que lo está representando, tiene el propósito claro, concreto, de servir a la comunidad. Un Estado de servicio. ¿Y qué es servir? Estar dispuesto a apoyar. ¿Qué es servir? Tener disposición de colaborar, de apoyar, de prestar algún servicio a esa comunidad. Y entonces, la otra parte, el otro protagonista que es la comunidad, sabe eso y eleva un derecho de petición, lo presenta usted y usted está ahí recibiéndolo, pero recordando que tiene un compromiso, que tiene una obligación, y es servir a la comunidad. Garantizar usted la efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en la Constitución. Ah, pero es que eso está ahí en la Constitución Nacional. Eso le corresponde a las altas esferas cumplirlo. No, señor. Le corresponde a usted como servidor público. Le corresponde a usted como servidor público garantizar la efectividad de los principios,
los derechos y deberes consagrados en la Constitución. ¿Y cuáles son? ¿Cuál es uno de esos derechos consagrados en la Constitución? Garantizar la efectividad del derecho de petición. ¿Y cómo se garantiza la efectividad? Respondiéndole de forma y de fondo, oportunamente. Entonces, no le corresponde a nadie más que a usted, si tiene esa función de responder derechos de petición, garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en la Constitución. Y uno de ellos es responder oportunamente los derechos de petición. Además, está usted, cuando se ocupa usted en su cubículo de prestarle atención a ese derecho de petición, está sirviéndole a la comunidad, sirviéndole a ese personaje, a ese señor, a ese ciudadano que elevó una petición ante usted porque necesitaba una consulta, copia los documentos. Entonces usted siempre debe recordar cuando esté cumpliendo una función o una actividad, en el caso de contratistas, que usted está sirviéndole a la comunidad. Y con su accionar, con su actividad, usted está garantizando la efectividad de los principios y los derechos y los deberes. En consecuencia, debemos siempre recordar que en todo el ejercicio de nuestra función pública, por muy pequeña que sea nuestra tarea o nuestra actividad, siempre esa tarea o esa actividad es la más importante. Porque en lo público hay una secuencia de pasos concatenados que uno es consecuencia del otro. Y es tan importante su actividad o la actividad de quien registra el derecho de petición en ventanilla única, quien traslada al funcionario competente para efectos de empezar la cadena de respuesta a ese derecho. Es tan importante la primera, la segunda, como quien maneja el aspecto intelectual para dar la respuesta. Toda tarea, por más sencilla y elemental que sea, es la más importante. Porque sin una buena radicación no habrá una buena respuesta. Porque sin una buena respuesta no habrá, no se habrá garantizado la efectividad de los principios y derechos y deberes constitucionales. Entonces, ya sabemos nosotros, los servidores de la Contraloría, que estamos es al servicio de la comunidad y yo, Estado, tengo el fin esencial de servir a la comunidad y garantizar la efectividad del cumplimiento del derecho de petición. Ahora, otro aspecto importante. Otro fin esencial es que el Estado mismo debe facilitar la participación de todos en las decisiones que afecten su vida económica y política. Y ha sido instituida la autoridad para asegurar el cumplimiento de los deberes sociales del Estado y los particulares. Dicho de otra manera, usted que es Estado, usted que es servidor público, está en la obligación, subrayo y con rojo, obligación de facilitar la participación de la comunidad en todas las decisiones que lo afecten. Entonces, quiero que tengamos claro este aspecto que me parece fundamental y básico en razón al cumplimiento de funciones y actividades de los servidores públicos. Que el servidor público está ahí para servir a la comunidad. Tú estás ahí no por casualidad.
sirviendo en la Contraloría General de Santiago de Cali. Tú estás ahí porque accediste al Estado y para acceder al Estado tuvieron que confabular una serie de aspectos y circunstancias, tiempos y momentos y llegaste ahí no por casualidad. Nadie llega al servicio del Estado obligado. O díganme a quién de ustedes le dijeron, usted tiene que irse a posesionar, ya es una obligación suya. No, al contrario, usted hizo esfuerzos pertinentes para poder acceder mediante un concurso de méritos, mediante otro procedimiento, cualquiera que sea, para acceder a ser servidora pública. Usted no llegó ahí por casualidad. Llegaste ahí a cumplir una misión del Creador. Nada en la vida es casual. Nada. Porque Dios no juega al azar. A ver qué pasa. Entonces, tenemos que elevar nuestra conciencia para interpretar necesariamente que tenemos que entender que estamos ahí en cumplimiento de una misión tuya como servidor público. Cuando entendemos que estamos ahí no para suplir una vacante, ni tapar un hueco, sino para cumplir una misión de servicio, ahí empezamos a producir con alegría y satisfacción resultados en bien del cumplimiento de esa misión. Quiero decirles algo, nada en la vida es casual. Y si llegaste ahí a ese cargo de Contralor, de la Contraloría General de Santiago de Cali, es porque ha sido usted seleccionado entre muchas personas de Cali y del Valle y del país, seleccionada para estar ahí representando el Estado colombiano. Qué orgullo, qué gran satisfacción para ti. Aplausos para eso. Aplausos por eso. ¿Cuántas personas quisieran tener el cargo que tú tienes? ¿Cuántas personas quisieran tener la posición que tú tienes? Hay muchos profesionales en Cali, en el Valle, haciendo cosas diferentes para lo que estudiaron. Muchas. Entonces, la mejor manera de agradecerle al Creador y tener la lealtad con la institucionalidad, con la Contralora María Fernanda, lealtad con la organización, es hacer las cosas bien, con deseos, con dinámica, con, con energía, disfrutar lo que estás haciendo para facilitar que la comunidad participe en las decisiones, para poder que la comunidad entienda que estás ahí prestándole un servicio a esa comunidad. A mí me impactó, a propósito del servicio, cuando yo llegué a la Procuraduría Provincial de Cali, como Procurador Provincial de Cali hace años. Eh, la primera llamada que yo hice a Bogotá, a la Secretaría General, me contestó la secretaria general del procurador de ese entonces de la siguiente manera. Yo marqué, llamé, y dije, mi secretaria, por favor, llámeme a la Procuraduría, secretaria general. Recién llegaba acá, como procurador provincial. Me contestaban la llamada de la siguiente manera. Procuraduría General de la Nación para servirle a usted y al Estado colombiano. Me impactó esa respuesta. Oigan, Procuraduría General de la Nación para servirle a usted y al Estado colombiano. Ah, doctora, muchas gracias. No, habla el Procurador Provincial de Cali, que necesito esto y esto y esto. Señores, yo copié eso. Y dije a los muchachos, a los abogados que tenían la Procuraduría, venga, vamos a responder el teléfono así. Porque al ciudadano que está allá le impacta que un ciudadano llame a la Contraloría General de Santiago de Cali a preguntar por algo y le contesten, Contraloría General de Santiago de Cali para servirle a usted y el Estado colombiano. Carajo, qué bueno, una efectiva comunicación, porque ahí empezamos a servir entonces. Bien, entonces entendamos, comprendamos y aceptemos en nuestro chip que estamos cumpliendo una labor de servicio. Pero para cumplir de manera efectiva esa labor de servicio,
Para nosotros que llegamos al Estado, qué bueno, muy bien, me parece muy bien que contesten así, perfecto, aplausos. ¿Cuál es el ingrediente fundamental, básico y elemental que debe tener un servidor público para cumplir una función? Pregunto. ¿Qué es lo que, además de sus funciones, debe tener un servidor público para cumplimiento de su función? Pregunto. ¿Saben qué? Tener vocación de servidor público. Vocación. Si usted no tiene vocación de servidor público, estamos como la vivienda, sin lugar a dudas. En consecuencia, cuando tienes vocación, disfruta lo que estás haciendo. Te la gozas, como dicen los muchachos. A mí me gusta esto que estoy haciendo, yo disfruto. Y cuando hago conferencias presenciales o así, ahora en pandemia no, me las gozaba, me las disfruto. Y camino por todo el escenario y pregunto y hablo con la gente, interactúo, ¿sí? Porque me gusta eso que hago. Entonces, busquemos a ver ese pedacito que nos hace falta para que tengamos esa disposición de servicio a la comunidad y podamos colaborarle a facilitar la participación en todas las decisiones, específicamente que se respete la garantía, el principio y ese derecho, que es un derecho fundamental que se llama derecho de petición de ciudadanos. Nuestra Corte Constitucional ha dicho en materia de derecho de petición, ha precisado que el derecho de petición es una garantía fundamental de aplicación inmediata, cuya efectividad resulta indispensable para la consecución de los fines esenciales del Estado. La Corte Constitucional, no Guillermo Lozano Palacio, que el derecho de petición es una garantía de aplicación inmediata cuya efectividad resulta indispensable ¿para qué? Para la consecución de los fines esenciales del Estado, consagrado en el artículo segundo de nuestra Carta Fundamental. En consecuencia, estamos claros, estamos acordes con lo que dice la Corte Constitucional, de que ese derecho de petición es fundamental, básico, básico de aplicación inmediata con el fin de buscar la consecución de los fines esenciales del Estado. Dice la Corte, esencialmente el servicio a la comunidad, la garantía de principios, derechos y deberes consagrados en la misma Carta Política y la participación de todos en las decisiones que la afectan, así como el cumplimiento de las funciones y los deberes de protección para los cuales fueran instituidas las autoridades de la República. Corte Constitucional, sentencia T149 de 2013, magistrado ponente Luis Guillermo Guerrero. Muy bien. Entonces, el derecho de petición es un importante instrumento para potencializar los mecanismos de la democracia participativa, de lo que hemos hablado más anteriormente. Democracia, somos un Estado de Derecho basado fundamentado en el democrático y participativo. Entonces, el derecho de petición es un importante instrumento para potenciar mecanismos de democracia participativa y control ciudadano, sin dejar de mencionar que mediante su derecho, mediante su ejercicio de ese derecho, se garantiza la vigencia de otros derechos, como derecho a la información y la libertad de expresión. Resaltemos esto, amigos de la Contraloría, entonces. Es un instrumento, es un mecanismo que potencia la democracia participativa y el control ciudadano. Porque mediante el derecho de petición usted puede controlar, puede pedir documentos para posteriormente presentar una acción contra el Estado porque hay una posible irregularidad. Porque mediante el derecho de petición usted puede solicitar copias de un contrato a cuyos oídos han
llegado que tiene algunos vicios de irregularidad y es un control. O sea que mediante derecho de petición, ese ciudadano o esa comunidad puede ejercer el control ciudadano, el control social, que puede hacerse además a instancias de las veedurías ciudadanas. Porque uno de los instrumentos de la veeduría ciudadana también es el derecho de petición, una herramienta de las veedurías. Pero se puede originar, iniciar el control del Estado a determinado asunto o tema mediante un derecho de petición. Entonces, es un instrumento que potencia ese mecanismo de participación. Ahí está el espacio para que la comunidad actúe. Ahí está el espacio para que la comunidad controle a instancias de veedurías ciudadanas, por ejemplo. Entonces, sería importante que la Contraloría General de Santiago de Cali promoviera, y seguramente lo hace, la organización de la comunidad para las veedurías, promoviera el ejercicio adecuado y serio de derechos de petición. Subrayo serio, ¿por qué? Porque hay muchas personas que no porque tengan o no formación, sino por intereses diferentes a satisfacer necesidades de la comunidad, presentan derechos de petición que no tienen ninguna esencia, no tienen ninguna sustancia y no tienen ningún propósito noble. Entonces, desgastan a la administración eh, en responder derechos de petición que no tienen un propósito noble. Decía que todo en la vida hay un propósito, una fundamentación, una razón de ser, una causa, un porqué. Pero a veces ciudadanos muy respetables, por cierto, que me merecen toda consideración, se convierten en elementos que son nocivos o tóxicos para la administración porque tienen otros intereses politiqueros, otros intereses malsanos, y entonces se convierten en expertos en tutelas, expertos magíster en derechos de petición, para no le cae bien determinado secretario de despacho, entonces pedirá que le va a hacer la vida imposible y empieza a escribirle derechos de petición y a solicitar información, pero sin propósitos nobles. Eso no es sano. Sería importante que la Contraloría entonces buscara la manera de informar a la comunidad cómo debe hacerse de forma adecuada la utilización de ese instrumento de, del derecho de petición. Dice entonces la sentencia, continúa, que la garantía real al derecho de petición radica en cabeza de la administración una responsabilidad especial a cada uno de los elementos que informan su núcleo esencial. Así entonces que la obligación de la entidad estatal no cesa con la resolución de la solicitud presentada. Es necesario además que dicha solución remedie sin confusiones el fondo del asunto. Sentencia 591 del 2014. Es importante esta sentencia porque decía ahora que el derecho de petición debe ser de dos formas su respuesta. Una de forma y otra de fondo. Así entonces que no cesa con la simple resolución de la solicitud presentada. Es necesario además que la solución remedie sin confusiones el fondo del asunto. Y además que esa solución esté dotada de claridad y congruencia entre lo pedido y lo resuelto. Vamos a ver más adelante qué debe contener el derecho de petición y qué debe contener la respuesta al derecho de petición. Pero desde ya hay que tener claro de que esa respuesta al derecho de petición debe ser
congruente, coherente con lo que pido, sin confusión, y remediar el fondo del tema, el fondo del asunto, que esté dotada de claridad. La respuesta, así como la petición, debe ser sumamente clara, concreta, concisa. Y lo que se pide, así debe tener claridad de lo que se pide, y en razón a qué se pide, la respuesta debe apuntar a resolver, sin que medie confusión. Es decir, con una respuesta clara, coherente, concisa, no cantinflesca, como digo yo, que a veces el lenguaje empieza a dar vueltas y a la hora que va uno a mirar qué dice poquito de sustancia, entonces debe ser, además, sin confusiones y que resuelva el asunto claro y que sea además claro y congruente o coherente con lo que se está pidiendo. Lo dice la sentencia 591 del 2014, magistrada ponente Marta Victoria Sáchica Méndez. Bien, miremos entonces qué es el derecho de petición. La norma está consagrada en el artículo 23. Toda persona tiene derecho a presentar peticiones respetuosas ante la autoridad si está resolverla oportunamente. Pero está en vigencia la ley 1755 del 2015. Entonces, ese artículo, ¿qué nos dice? Toda actuación que inicie cualquier persona ante las autoridades implica el ejercicio del derecho de petición consagrado en el artículo 23 de la Constitución, sin que sea necesario invocarlo. El derecho de petición lo dice el artículo 13 de la ley 1755, dice objeto y modalidad del derecho de petición. Toda persona tiene derecho a presentar peticiones respetuosas a las autoridades en los términos señalados en este código por motivos de interés general o particular y a obtener pronta resolución completa y de fondo sobre la materia. Y nos dice la norma, la misma norma, toda actuación que inicie cualquier ciudadano ante autoridades implica el derecho de petición, consagrado en el artículo 23, sin que sea necesario invocarlo. Antes de esta norma, si no se decía artículo 23 de la Constitución Nacional, la gente decía, no, es que ahí no dice con derecho de petición. Esto ha sido aclarado, por fortuna, en el sentido que el derecho de petición, no una petición de un ciudadano común y corriente, no se necesita invocar el artículo 23. Solo con presentar una petición se entraña que ya es un derecho de petición. Mediante él mediante él, entre otras actuaciones, podrá solicitar reconocimiento de un derecho. Vamos a ver más adelante algunos ejemplos. La intervención de una entidad o funcionario. La resolución de una situación jurídica. La prestación de un servicio. Requerir información. Consultar. Examinar. Y requerir copias de documentos y formular consultas, quejas, denuncias y reclamos e interponer recursos. Una gama de acciones, de propósitos que consagra la norma, artículo 13 del decreto de la ley 1755 de 2015, en cuanto hace referencia al derecho de petición. Y, repito, no se requiere invocarlo. Ciudadano común y corriente por allá, de un campesino, no tiene idea de cuál es el artículo 23, entonces invoca, pide algo, pide copias de tal contrato de suministro, de instalación de alcantarillado de la vereda Morro Plancho, que necesita copias de ese contrato. No dice que artículo 23 es
un derecho de petición que hay que responderlo en debida forma. Decíamos entonces que esta intervención de derecho de petición vamos a tener dos actores. Un actor que es el ciudadano, que accede al derecho presentando su petición, y otro actor que es el servidor público, que es el que le corresponde representar al Estado para resolver el derecho de petición. Y es importante que tengamos claro ese aspecto porque, si bien es cierto, ustedes conocen perfectamente sus funciones, sus deberes, sus derechos, etcétera, es importante hacer énfasis en que usted, que es el actor principal, protagónico en esa película que se llama Derecho de Petición, que otro actor protagónico es el ciudadano y a usted le llega ese derecho de petición como servidor público, vamos a ver cuáles son los fundamentos o la razón de ser de un servidor público y de dónde nace esa responsabilidad de tener que ejecutar unas acciones que permitan resolver estas peticiones. Entonces, servidor público es un concepto genérico que emplea la Constitución para comprender a los miembros de composiciones públicas, a los empleados, trabajadores del Estado y todas sus entidades estatales. Hay servidores públicos, una clasificación que ustedes conocen, de libramiento de remoción, elección popular, de carrera, de provisionalidad. Otros servidores públicos son los trabajadores oficiales, etc. Todos ellos son servidores públicos y están al servicio del Estado y de la comunidad. Recuerden la llamada. ¿Cómo están? Buenos días. Buenos días. Para servirle a usted y al Estado colombiano. Ahí está. Me dicen por ahí ahora que así responden en ventanilla única. Perfecto, perfecto. Aplauso, reconocimiento para eso. Entonces, el servidor público está al servicio del Estado y de la comunidad, no al servicio particular y personal de terceros. No, está al servicio del Estado y de la comunidad. Y un mal servicio, una mala actuación genera responsabilidades. Vamos a ver más adelante. Usted decía, no llegó al servicio público porque sí. No, todo se confabuló, se colaron muchas cosas para que usted llegara a acceder al cargo que tiene ahora como profesional de la Contraloría General de Santiago de Cali. Y cada uno de ustedes tiene su propia historia de cómo llegó allí a ese cargo. Y era así, ¿verdad? ¿No? Se conjuraron un poco de cosas, tiempos y momentos para que usted llegara ahí. No ha sido por casualidad, indudablemente. Pero, ¿qué pasa en la ritualidad? Que a veces la ritualidad no se cumple. Y les hablo de estos porque esto tiene unas consecuencias posteriores cuando se incurre en una situación irregular por no responder a un derecho de petición. Entonces, el artículo 122 nos dice que no habrá empleo público en Colombia que no tenga funciones detalladas en ley o reglamento. Y para proveer un cargo de carácter remunerado se requiere que estén contemplados en la respectiva planta y previstos emolumentos en el presupuesto correspondiente. Punto. Ojo, dice, ningún servidor público ningún servidor público entrará a ejercer su cargo sin prestar juramento de cumplir y defender la Constitución y desempeñar los deberes que le incumben. Ojo. La pregunta es, en la mayoría de las entidades públicas no hacen la ritualidad del juramento.
¿Usted le tomaron juramento cuando accedió al cargo con la solemnidad y le entregaron sus funciones? ¿O le dijeron, vea, ahí está su cubículo, dígale a Amparito que le indique qué es lo que tiene que hacer? Y usted vaya. Llegó y sálvese quien pueda. ¿Cómo es que se hace esto? Y mucha gente responde, no, esto se hace así porque así se ha venido haciendo todo el tiempo, sin una justificación. Hay que tener claro que todo servidor público debe conocer sus funciones. Y le voy a decir por qué es importante. Y no se podrá entrar a ejercer un cargo sin prestar juramento de defender la Constitución y desempeñar los deberes que le incumben, los deberes que le corresponden. Y eso tiene que ver con algo importantísimo que se llama relación especial de sujeción. Relación especial de sujeción que vamos a ver más adelante. Entonces, los servidores públicos, dice acá, deben desempeñar los deberes que le incumben, que le competen. Y entonces la pregunta es, los servidores públicos tienen funciones, ¿verdad? Tienen que tener funciones detalladas. La pregunta es, ¿te conoces sus funciones perfectamente? La pregunta es, ¿usted sabe cuáles son sus deberes como servidor público? No solo en materia de derecho de petición, no solo en materia de responder tutela, sus funciones como servidor público. Los servidores públicos tienen deberes, derechos y prohibiciones. La pregunta es, ¿conocemos nuestros deberes y nuestros derechos? ¿Sabemos a quién le corresponde responder los derechos de petición o hay un grupo de abogados que tienen esa función precisa? Vamos a mirar. Pregunta, ¿conocemos nuestros derechos? Pregunta, ¿conocemos nuestras funciones? Pregunta, ¿conocemos nuestros deberes? ¿Conocemos nuestras provisiones? Janet Daza, Carolina, María Lenis, ¿podemos responder? ¿Sabemos dónde están consagrados nuestros derechos? ¿Sabemos nosotros dónde están consagrados nuestras funciones? Nuestros deberes, ¿conocemos nuestras provisiones? Vanessa, ¿dónde están? ¿Alguien responde? ¿Me escucho? ¿Alguien quiere responder? ¿No? Doctor Pero Luis Carlos, Guillermo Lozano, dime Luis Carlos, buen día. ¿cómo está? Buen día, un placer saludarlo a usted, doctor, y a todos mis compañeros que están en esta conferencia. En particular, los derechos, deberes, prohibiciones y funciones están establecidos en términos generales, como usted bien lo dijo, en la Constitución política, en las leyes, en los reglamentos Sí, y en nuestro, respecto a los deberes, en el manual de funciones. O sea, es una gama que hay que intercalarla, como usted lo dijo, sí, entre el derecho público, constitucional, legal y reglamentario. Por ejemplo, los derechos de nosotros, los trabajadores, están consagrados, obviamente, en nuestros, primero que todo, en nuestra vinculación salarial. Por ejemplo, tenemos derechos laborales, prestacionales, que están consagrados en la diferente normatividad. Los deberes también están, fuera de que están en nuestro manual de funciones y en nuestros códigos de ética, también se establecen en la normatividad de la misma, del mismo ley, la ley que tiene que ver con el reglamento disciplinario. En este caso, tiene usted que viene de la Procuraduría y maneja muy bien este tema del servicio público y sus funciones, pues allí están establecidas claramente cuáles son nuestros deberes y al mismo tiempo hay unos artículos donde están las prohibiciones establecidas como servidores públicos.
en la parte de contratación, en la parte administrativa, en la parte laboral, en la parte, como lo dije también, en, la, en, la, en lo que no debemos hacer. O sea, Perfecto. fuera de, y que todo está normatizado, o sea, que es un compendio que hay que establecerlo en esas partes que le dije. Y nuestras funciones, pues obviamente, fuera de que están regladas en las demás normas que dije, están específicamente en nuestro manual de funciones, que lo tenemos muy claramente por categorías de empleo, en la categoría que sabemos que están el nivel asistencial, técnico, profesional, asesor, de la alta gerencia. Entonces, realmente es un compendio que gracias a estas capacitaciones y en especial usted que maneja muy bien el derecho público y los de, como lo dije, el servicio público y las funciones que nos juzgan en caso de cometer al cometer una irregularidad, lo juzga la Procuraduría o la Personería, en este caso, dependiendo del nivel que estemos. Entonces, es un compendio, como lo dije, que están establecidos en nuestra normatividad. Muchas gracias, doctor Guillermo. Muy bien, Luis Carlos, perfectamente. Estoy completamente identificado contigo. Hay una diversidad de gama de derechos y deberes de acuerdo al servidor público y están consagrados en varias disposiciones. ¿Alguien más quiere intervenir? ¿Conocemos nuestros derechos, nuestras funciones, nuestros deberes? ¿Alguien abrió el micrófono? Fabián abrió el micrófono ahora. ¿Ninguno más? ¿Algún aporte en ese tema? Señores, Profe, buenos días. a ver, me está hablando Hernán, Elmer. Sí, buenos días, profe. Elmer Castillo. Hoy usted, pues, muchas gracias por esta capacitación. Con relación a las funciones, quería expresar algo, ¿no? Si bien es cierto, nosotros como servidores públicos tenemos regulado todas las actividades y lo que debemos cumplir en ese ejercicio del cumplimiento de los fines esenciales del Estado, hay una situación que se presenta y no es solamente propia de la entidad, de la Contraloría, sino de todas las entidades públicas. Y es que en los diferentes manuales de funciones hay una discrepancia entre el cargo que desempeñan las personas, el servidor público, perdón, y las funciones propias que él termina por ejercer. Entonces, si bien es cierto, nosotros conocemos el manual de funciones, normativamente, o digámoslo así, procedimentalmente, existen unas diferencias que a lo último terminan generando una situación de discrepancia con el talento humano, que es lo que, por eso hoy usted puede notar que en las diferentes entidades públicas vienen trabajando lo que se llama la innovación pública, y a partir de ahí comienzan a hacer el ejercicio de mirar cómo solucionan esa discrepancia que hay en los manuales de funciones. Obviamente, a partir de esa situación que ya está evidenciada por los diferentes órganos que administran los diferentes sistemas. Usted sabe que aquí nosotros en Colombia tenemos 4 sistemas de carrera. En el caso de los empleados de carrera administrativa, que son el sistema de carrera específico, el sistema de carrera especial, el sistema de carrera general y el otro sistema que se reglamenta para las entidades que prestan el servicio de salud. Entonces, esa es la dificultad que existe, inclusive por eso la Comisión Nacional del Servicio Civil, hoy ellos han implementado lo que se llama el aplicativo CIMO 4.0. ¿Y qué es lo que busca? Que toda entidad, antes de aprobar su manual de funciones, debe remitirlo a la comisión, de acuerdo a la circular que emitió esta entidad, debe remitirlo a la Comisión Nacional de Servicio Civil. ¿Para qué? Para que ellos, a través de ese aplicativo, que prácticamente ellos lo llaman el aplicativo de la innovación inteligente, haga una verificación propia de que el mismo
cumpla con los criterios y los lineamientos que ellos han expedido. ¿Para qué? Para que no exista esa discrepancia dentro de las funciones y el cargo que está desempeñando el servidor público. Muy bien, Elmer. Muy buen aporte. Es cierto lo que tú dices. Además, mire, las funciones de los servidores públicos, así como las actividades de los contratistas de prestación de servicios, tienen que estar claramente establecidas. ¿Por qué? Y definémonos exclusivamente a servidores públicos. Porque si usted no tiene claras las funciones preestablecidas en su manual, usted corre un riesgo de extralimitarse en sus funciones o corre un riesgo de incurrir en una prohibición. Entonces, es bueno y es sano que se reconozca que hay necesidad de que se hagan ajustes a las funciones de los servidores públicos para efectos de tener claridad meridiana de lo que les corresponde hacer y no es irse hasta la mitad. Entonces, nosotros tenemos funciones, los servidores públicos, pero también tenemos derechos y también tenemos deberes y también tenemos prohibiciones. Son tres aspectos. Entonces, en materia de derechos, la ley 734 del 2002 los consagra en el artículo 33. En materia de derechos, repito, está consagrado en el artículo 33. Y uno de esos derechos es capacitarse en las funciones que le corresponden. A partir del 1 de julio del 2021, próximo año, primer día del segundo semestre del 2021, nace a la vida jurídica, ya se debe aplicar la ley 1952 del 2019, que es el Código General Disciplinario. Y ese código trae los derechos en el artículo 37 de esa norma. Y los deberes del servidor público ahora están consagrados en la ley 734, que es el Código Único Disciplinario, artículo 33. Y a partir del 1 de julio del 2021, que entra a regir el Código General Disciplinario, que es la ley 1952 del 2009, los tiene consagrados en el artículo 38. Y las prohibiciones de los servidores públicos están consagradas en el artículo 734 del 2002, que es el Código Único Disciplinario, en el artículo 35. Y a partir del 1 de julio del 2021, próximo año, que entra a regir una ley, que es la ley 1952 del 2019, en el artículo 39 consagra las prohibiciones. ¿Por qué es importante conocer esos temas? Porque en el ejercicio de sus funciones, usted puede incurrir en infracción de un deber o en una prohibición, más en infracción de un deber o una falta gravísima en el ejercicio de sus funciones. Y vamos a ver más adelante cómo están tipificadas esas faltas en materia disciplinaria y en materia de no responder o responder indebidamente un derecho de petición. Entonces, es importante que la Contraloría General de Santiago de Cali, los funcionarios, vayan manoseando ese código, ese nuevo código que entra en vigencia el 1 de julio. Yo la semana pasada tuve la oportunidad de dictar una conferencia de 2 días a los servidores públicos de la Personería Municipal de Santiago de Cali sobre esta nueva ley que entra en vigencia el 1 de julio del 2021. Porque hay que irnos adelantando a los acontecimientos, ir conociendo lo que viene, porque viene un principio de la oralidad, ya el pliego de cargos es oral, en la audiencia pública se resuelve todo. Pero bien, sigamos con lo nuestro. Doctor Luis Guillermo. A ver, ¿quién me habla, Luis? Doctor Guillermo Lozano. Perdón, es muy importante lo que usted anuncia y para nosotros, los servidores públicos de la Contraloría General de Santiago de Cali, que en el ejercicio de la función pública, del control fiscal, realizamos las auditorías, también determinamos en nuestra labor las observaciones y los hallazgos de esas auditorías. Entonces es importante precisar
en ese análisis cuáles son las funciones de los presuntos responsables de esos hallazgos de tipo administrativo con incidencia disciplinaria, para poder establecer uno meridianamente, porque uno no es digamos, el que ejecuta la labor de determinar la responsabilidad disciplinaria, pero sí por lo menos tener una meridiana idea para poder determinar si hay un hallazgo de este tipo disciplinario y remitirlo a la autoridad competente, en este caso personería o procuraduría, para determinar esa conducta. Entonces es muy importante saber las funciones de esos servidores públicos que son objetos de auditoría para poder circunscribir su responsabilidad, como usted lo dice, hasta dónde llega un incumplimiento de un deber o una prohibición realizada en el ejercicio de la función pública de ese servidor que estamos analizando. Entonces, es muy importante y con la apreciación que usted hace del próximo Código General de Disciplinario que empieza a regir a partir del 1 de julio del 2021, pues poder determinar si esas conductas son merecedoras de esos hallazgos. Muchas gracias. Claro, Luis Carlos. Y es que ustedes que hacen auditorías, ahora a partir del 1 de julio, y hago un paréntesis en el tema, me parece interesante, a partir del 1 de julio cambió el concepto de ilicitud sustancial. Cambió y lo precisó puntualmente el legislador a la expedita 1952, que vamos a hablar más adelante del tema. Porque es importante que tengan claro el concepto, porque ustedes hacen auditorías y hacen hallazgos, y hallazgos son disciplinarios. Entonces deben tener claro el concepto ya de el nuevo enfoque de la ilicitud sustancial, que tiene que ver indudablemente con la aplicación de principios constitucionales de la función pública. Pero sigamos con lo nuestro, a ver. ¿Por qué responde el servidor público? ¿Por acción o por omisión? Entonces, ¿responde el servidor público por lo que hace o por lo que deja de hacer? Entonces, usted va a responder por no responder un derecho de petición o por responderlo y responderlo inadecuadamente. Lo respondió sí, pero no fue coherente. Responde disciplinariamente. Respondió sí, pero no fue claro. Responde disciplinariamente. No lo respondió, omisión de un deber. Responde disciplinariamente. O lo hizo, sí, lo hizo en término, pero no fue claro, preciso y congruente y coherente con lo pedido. O respondió otra cosa, responde disciplinariamente. O sea que usted va a responder en materia de derecho de petición por no responderlo o responderlo inadecuadamente. Entonces, dile a la gente, bueno, es que es muy sencillo responder un derecho de petición. Sí, es sencillo, pero hay que prestar el debido cuidado, la debida atención para responder en forma precisa y adecuada. Por el contrario, usted comete una infracción porque omitió responderlo en debida forma y lo respondió a tiempo. Actuó, pero actuó indebidamente. Y lo otro más fuerte es que no lo respondió. Se empapeló, se le perdió, lo llevé para la casa y se le comió el perro. Cualquier cosa de esas puede pasar. Y Vamos, buenos días, y dímelo. cuando lo responde, doctor, buenos días, y cuando lo responde de fondo, pero de forma extemporánea. Exactamente. Muy bien. Buena precisión, Sandra. Cuando responde muy bien y muy bonito, con letra cursiva, subrayado y con rojo, pero después de 20 días, incluir en una situación disciplinaria. Buen aporte, Sandra. Muchas gracias. Entonces son eventos que Sandra precisa, uno muy importante. Primero, no responde. Segundo, responde y no es coherente, congruente, pertinente con lo que he pedido. Y tercero, responde de forma y de fondo, pero extemporáneamente. Incurre en infracción a un deber. Entonces, veamos. ¿Qué es esa relación especial de sujeción? ¿Qué es eso?
hay dos relaciones de sujeción. Una relación general y una relación especial de sujeción. Y aquí recobra importancia lo que yo les he dicho ahora de la necesidad de que tengan claras sus funciones. ¿Por qué? Sus deberes. ¿Por qué? El artículo 6 constitucional nos dice: los particulares son responsables ante las autoridades por infringir la Constitución y las leyes. Punto. Yo, Guillermo Lozano Palacio, no soy servidor público. Respondo ante el Estado, ante la autoridad, porque violó la Constitución y la ley. Usted, que es servidor público de la Contraloría General de Cali, responde por violar la Constitución y la ley y por omisión o extralimitación en ejercicio de sus funciones. ¿Se dan cuenta por qué reitero la importancia de que tengan claras sus funciones? Porque usted responde por una omisión o por una extralimitación. Entonces, por fortuna, en la Contraloría General de Santiago de Cali, todos los servidores públicos tienen claramente establecida su manual de funciones. Claramente saben qué hace cada uno. No como en otras partes que juegan al ping-pong. Eso no me toca a mí, eso le toca a Julano. A Julano dice, no, a mí tampoco, a mí por qué, yo porque soy tan de malas, Julanito de tal. El Estado tiene que tener claro qué le corresponde a cada uno. ¿Por qué? Porque usted, Estado, está para servir a la comunidad y garantizar sus derechos. Y ese servicio a la comunidad, el Estado debe dotarlo de herramientas, de roles. Usted tiene un rol. Todo en la vida tenemos o jugamos diferentes roles en este gran escenario de la vida. Es una película. Rol de servidor público, rol de padre, rol de madre, rol de hijo. Y en cada uno de nuestros roles tenemos un libreto de mamá, de papá, y una función y una responsabilidad que hacer. Y a veces pecamos en la comunicación. Entonces nos sancionan en la casa, ¿con qué? Con la indiferencia. Cada uno tenemos un rol de servidor público, y ese servidor público tenemos un libreto. Y ese libreto, ¿cuáles son? Nuestras funciones. Entonces usted tiene que saber ese libreto. Porque usted no sabe ese libreto, desentona en el escenario que está usted protagonizando una película que se llama El Servicio Comunitario, se llama la película, y usted es el protagonista número 1. Y usted debe saber su rol, qué le corresponde hacer, y cuándo debe entrar a escena. Y si usted no entra en escena en tiempo, entonces la película no funciona bien, porque sus compañeros de escena están esperando que usted hable, que usted actúe. Entonces, es necesario que tengamos claro cuáles son nuestras funciones en ese rol que tenemos como servidor público, en ese rol que tenemos como responsable de un servicio público. Es ese rol que usted sabe, ese libreto, son sus funciones. Ese libreto son sus deberes. Ese libreto también le dice el director, usted no puede hacer tal cosa, están en las prohibiciones. Cada uno de nosotros cumplimos una misión en este gran escenario de la vida que nos corresponde realizar. Y esa misión también es en el servicio público, de cuánto podemos nosotros hacer bien, trabajar armónicamente, con una comunicación asertiva con la comunidad y con su compañero de trabajo para ejecutar debida y cabalmente el rol de servidor público, teniendo el libreto claro, preciso, cuándo actúo yo, cuándo debo actuar y qué es lo que no debo hacer. Entonces,
nosotros tenemos que tener claro nuestro rol. Aquí hay un tema que me decía ahora uno de los compañeros, me habló que es importante que tenerlo claro, y es la ilicitud sustancial. ¿Por qué traigo a colación este concepto de ilicitud sustancial hablando de un tema de derecho de petición? Y lo vamos a ver más adelante, cuál es la razón de ser, por qué. La ilicitud sustancial en la ley 734 del 2002 decía que la falta será antijurídica, es decir, contrario a derecho, cuando afecta el deber funcional sin justificación alguna. Punto. Eso lo decía en la norma, lo dice la norma, artículo 34, artículo 5 de la 734 del 2002. La falta será antijurídica cuando afecta el deber funcional sin justificación alguna. Pero señores, ¿qué pasa ahora a partir del 1 de julio? Que el artículo 9 de la ley 1952 del 2009 amplía el término, amplía el concepto de ilicitud sustancial. Yo cuando dictaba conferencias presenciales en disciplinario, decía al auditorio, mire, hay una imprecisión en ese artículo 5, porque está mal redactado. Ahí, no, ahí dice la falta será antijurídica. Para mi modo de ver, lo antijurídico no es la falta, lo antijurídico es la conducta, porque el servidor público con la conducta hace o deja de hacer. Entonces yo decía en esas charlas, antes de cambiar la norma, eso debía decir, la falta será antijurídica cuando afecte el deber funcional. Y efectivamente eso se corrigió. La conducta del sujeto disciplinable será ilícita cuando afecte el deber funcional sin justificación alguna. Y a renglón seguido, señores, dice ahí qué es la afectación del deber funcional. Dice, habrá afectación sustancial del deber funcional cuando se contarían los principios de la función pública. Y ahí viene lo importante del tema. Habrá ilicitud sustancial cuando afecte los principios que contarían la función pública. ¿Y cuáles son los principios de la función pública? Están consagrados en el artículo 209 de la Constitución. Y lo que vimos ahora más temprano, ¿qué decíamos? ¿Cuál es el fin del Estado? Garantizar la efectividad de los principios. Ojo, de los principios, dice más arriba. Ustedes van a repasar las diapositivas después. Entonces, ¿podrán usted como servidor público incurrir en una falta disciplinaria cuando no responde de fondo, de forma o extemporalmente un derecho de petición? Porque el fin esencial del Estado es garantizar el cumplimiento de los principios, deberes y derechos. Y cuando hablamos de principios, estamos hablando también de los principios de la función pública o función administrativa. Y a ustedes como Contraloría General de Santiago de Cali, en sus auditorías, les va a quedar más fácil verificar si esa conducta de servidor público fiscalizado es o no es ilícita desde el punto de vista del artículo 9 de la 1952. Porque ustedes van a irse inmediatamente al artículo 209 a ver si con esa conducta contrarió uno de los principios fundamentales. Entonces habrá un hallazgo disciplinario, además de los posibles hallazgos fiscales y penales. Entonces, considero importante que en tema de derecho de petición, empezar ya a mirar el horizonte de lo que puede pasar. Porque si vemos que va a llover, ¿qué es lo que hay que hacer? Comprar la sombrilla. Faltan 6 meses para que empiece a llover, la tormenta, pero hay que tener la sombrilla lista. Es decir, hay que empezar a conocer las normas que nos van a regir y sobre todo para la Contraloría que tiene esa función
importantísima de vigilancia desde el punto de vista fiscal. Profe, ¿le puedo hacer Dímelo, una consulta? Qué pena. dime. Sí, con base entonces a lo que usted acaba de decir de la respuesta de fondo Dime. a la Contraloría de un ciudadano. Y efectivamente, pues, señor, Te copié me, bien. me ya. Que llegue un requerimiento de un ciudadano, profe, Sí. y resulta que pues ese ciudadano inmediatamente también elevó el derecho de petición a la entidad pública que es, que es el sujeto pues que vigila la Contraloría. Esa Sí. entidad, digamos el municipio de Cali, da una respuesta, pero adicional a la petición de la irregularidad. Se te oye entrecortado, Elmer. Elmer, se te fue el audio. Elmer, no te escucho. Elmer, le dejó la pila el audio. Elmer. Bueno, esperemos que conecte nuevamente Elmer y continuamos entonces escuchándolo. Entonces le decía yo, doctor Los Ángeles, que es importante que tengamos ya desde ahora un conocimiento de lo que la concepción del derecho de petición, porque se verá analizar si su respuesta inadecuada, incoherente del derecho de petición violó alguna norma, un principio de los consagrados en el artículo 109. Si se logra acreditar que se violó una disposición de esos principios, la conducta será ilícita. Si no se logra demostrar que violó principios del artículo 109, la conducta no será sancionable. Entonces, es importante tener claro que en materia de derecho de petición va a haber mucha tela que cortar. No solo para efectos de tener la oportunidad de satisfacer la necesidad de la gente, de la comunidad, de forma y de fondo, sino evitar unas posibles sanciones disciplinarias o investigaciones disciplinarias. Entonces, lo importante es que tengamos claro desde ya ese concepto para efectos de ir preparándonos para lo que viene, para la aplicación del nuevo régimen general disciplinario contenido en la ley 1952 del 2019 y que, repito, empieza a partir del 1 de julio del año 2021. ¿Quién habla por aquí? Buenos días. Buen día. Habla Adriana Cedeño. Adriana, ¿cómo estás? Bien, muchas gracias, doctor. Quería como hacer dos precisiones. No sé, pues, qué iba a hablar Hermen, pero es como normal que las personas hagan los dos derechos de petición, uno como ante la entidad y otro como queda ciudadana acá, porque los contenidos son diferentes. Nosotros no hacemos propiamente derechos de petición, sino con relación a los temas que nos competen internos de nosotros, pero lo que nosotros hacemos es un derecho de petición ante una entidad de control fiscal cuyo trámite, gracias a Dios, con la ley 1775 es completamente diferente. Si nosotros no resolvemos el asunto que ellos necesitan resolver, porque nosotros no somos entidad administrativa, sino que nosotros hacemos un ejercicio auditor frente a lo que ellos están diciendo. Y eso es una diferencia que
que la ley resolvió, digamos. Sí. El otro aspecto que quería preguntarle, si durante la conferencia vamos a ahondar en el contenido de los principios para poder resolver el tema de la licitud sustancial. Sí. Vamos a hablar ahora de los principios y cómo encaja en materia de derecho de petición ese principio y cómo debe aplicarse ese principio en materia de derecho de petición. Vamos a hablar del tema cuando lleguemos a los principios. Bueno, Lo que tú dices es cierto y además muchas veces pasa lo siguiente. El ciudadano eleva un derecho de petición a la Secretaría de Educación y envía copia de ese derecho a la personería y envía copia de hecho a la Contraloría. ¿Cuál sería el actuar de los organismos de control, llámese personería y Contraloría, frente a esas copias? Simplemente hay que mirar lo que pide el ciudadano, seguramente va a ser dirigido directamente a el competente, que en este caso sería la Secretaría de Educación Municipal. Y la Contraloría y la Personería, órganos de control, estarían atentos, vigilantes, sobre todo la Personería, para que se cumpla ese derecho. Porque la Personería y las Defensorías del Pueblo, no la Contraloría, tienen funciones específicas en materia de derecho de petición, que es la vigilancia, el apoyo, ¿listo? No tanto las Contralorías. Las Contralorías son un órgano diferente de control fiscal, pero no quiere significar que a la Contraloría no llegue un derecho de petición directo. Señora Contralora General de Santiago de Cali, doctora María Fernanda Ayala, derecho de petición, tal cosa, y Ay, qué pena, profe, se me cayó el ¿qué le audio. pasó el nombre? Cuente a ver. Entonces, van a haber situaciones, y hay situaciones, obviamente, en donde ustedes van a recibir No, petición es que creo que que tiene que responder directamente la personería, perdón, la Contraloría, y eso sí tiene que responderlo de forma y de fondo. ¿Listo? Bueno, ¿qué hubo, Elmer? ¿Qué pasó? Gracias, doctor. Ya. ¿Listo, Adriana? Sí, no, profe, hasta dónde me escuchó mi intervención. No me acuerdo, Elmer, la verdad. Estaba muy entrecortado. Elmer, cuando estabas hablando de la radicación en una entidad del Ya. municipio, Sí, ¿qué lo que estabas iba, diciendo? listo, lo que pasa es que, listo, como el ciudadano presenta su derecho de petición tanto al sujeto como aquí a la Contraloría, al municipio, entonces el municipio emite una respuesta, obviamente que la respuesta no corresponde a la realidad de lo que está pasando. Es deber dentro de esa funcionalidad, porque como el requerimiento va a un señalamiento de un posible detrimento patrimonial, es decir, hace parte del ejercicio misional de la Contraloría, esta entidad, ¿por qué lo digo? Porque pasó como manifestaba, que un director técnico cogió esa respuesta que le da el municipio al ciudadano y con esa proyectó su respuesta, sin ir a verificar, sin ir a hacer, es decir, desde el escritorio. Y solamente cuando el ciudadano interpuso nuevamente su queja ante la Contraloría de que cómo era posible que el órgano de control utilizar ese mismo discurso, es que pues ya la entidad va y verifica y se encuentra efectivamente que se había cometido un error. Es decir, esa respuesta de fondo, cuando se presente un caso así, profe, lo que obliga al servidor público es que tiene que ir a verificar qué es lo que está pasando y si en este caso se hablan de obras, irla a verificar en terreno, ¿cierto? O se puede dar una respuesta así desde el escritorio. Elmer, indudablemente, para dar una respuesta hay que tener claridad sobre lo que se escribe y en consecuencia, si se requiere alguna visita, hay que practicarlo, porque yo no puedo dar mi opinión
sobre cómo está quedando la hora del puente tal sin tener yo conocimiento. Siempre hay que tener herramientas de juicio necesarias para responder. Por ejemplo, en todo aspecto de la actividad pública hay una presunción de inocencia, presunción de principio de la buena fe. La buena fe se presume, pero la buena fe, ¿cómo se desvirtúa? ¿O cómo se desvirtúa la presunción de inocencia? Se desvirtúa con pruebas. ¿Y cómo se quieren las pruebas? Verificando los acontecimientos y los hechos. Entonces, siempre que haya que acudir a una instancia a verificar unos documentos, a revisar un contrato para poder responder a un hecho de petición, hay que hacerlo. Porque de lo contrario, no podemos suponer que algo está ocurriendo si no hay una verificación de quien responde al hecho de petición. Entonces, después puede dar caso a una posible investigación contra quien respondió con sustracción de una verificación que debe ser un contrato, por ejemplo, un documento, etcétera. No verificó, sino que respondió a la ligera, como dicen por ahí. Entonces puede incurrir en una situación irregular. Son las 10 de la mañana, muchachos, ilustres compañeros profesionales. Vamos a dar un descansito de 15 minutos para que tomemos algo, descansemos un poquito, hagamos una pausa activa. Dejémosle entonces que hacemos la pausa ya y nos conectamos en 10, 20 minutos de la mañana, 10 y 20, para que tengamos ese espacito de descansar, ¿ok? ¿Están de acuerdo? Muy bien, doctor Guillermo. Muy amable. Listo, vale. Entonces, 10, 20 en punto. Arrancamos nuevamente.